Bueno, primero a empezar con el primer punto, que sería el de insertar. Más que todo aquí nos pedirían insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 8888 de la dependencia judicial para el material libro El Buen Vendedor, con un valor de 30.000, que el año sea 2002 y la cantidad 1. Entonces procederemos a insertar lo que nos piden. Aquí lo comentamos para saber qué paso a paso vamos tomando. Y empezamos a desarrollar. Entonces, con el comando insert into en tabla usuario con los respectivos campos que contiene esta tabla, pues solo sería poner las iniciales y ya nos saldría pues la dirección, el código tipo y el estado de usuario. Listo. Y aquí con el comando values insertaríamos los nuevos datos, así tal cual como está en orden en la tabla: cédula, nombre, etc. Empezaríamos con la cédula, que nos pidieron que fuera 8888. El nombre sea Carlos. El teléfono podríamos poner 1, 2, 3, 4, 5. Tu dirección podría ser calle 10 para rellenar el campo. El código tipo, siguiendo la lógica de la tabla, seríamos 1 y el estado sería vigente. Cerramos y coma y continuando con el paso siguiente. Sería en insertar datos en reserva. Aquí también lo comentamos: insertar en reserva, en la tabla reserva. Entonces sería lo mismo, con los mismos comandos: insert into tabla reserva con los datos correspondientes que contiene la tabla, que sería fecha, cédula y código material. Y aquí con el comando select get date, que este get date es que devuelve la fecha y hora actual en la zona horaria de la sección actual prácticamente. Entonces aquí pondríamos la cédula de nuestro usuario, código material, desde la tabla material, ya como la estamos llamando, donde el nombre del material sea igual al nombre que nos pidieron, El Buen Vendedor, y que su valor sea igual a 30.000 y que su año sea igual al 2012 con una cantidad igual a 1. Así quedaría gran parte
del primer punto. De aquí vamos seleccionando cada línea de código para ejecutar y que quede correctamente. Quedaría sin ningún error, al igual que acá. Continuando con la segunda parte del primer punto, que nos piden insertar en una tabla llamada datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Con lo cual en nuestra base de datos, como tenemos que crear esta tabla, vamos a comenzar en creándola. Entonces aquí comentaríamos crear la tabla datos y con el comando create table pondríamos tbl datos. Aquí llenaríamos los datos correspondientes, que serían cédula, 0, nombre, varchar un máximo de 30 caracteres y el estado de usuario con un varchar también máximo de 30 caracteres. Y cerraríamos la consulta y procederíamos a insertar los datos en esta tabla que acabamos de crear. Entonces, insertar datos, tabla datos, que serían los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces, con el comando insert la tabla datos, que aquí ya nos aparece, colocando los campos que esta contiene, que es cédula, nombre, estado de usuario. Aquí ya solo con la inicial aparecería nombre, estado de usuario. Con el comando select, aquí algo importante, que la U sería el alias de la tabla de usuario, ¿cierto? Entonces, usuario, nombre, coma, usuario, estado de usuario, que fue desde la tabla de usuario, para que no nos siga tirando el error. Listo. Y aquí le ponemos la inicial, la que estamos trabajando. Con un inner join de la tabla préstamo con su inicial P y con esto ya nos quedaría, bueno, aunque aquí utilizando el where en esta última, donde la fecha de evolución sea mayor al get date. Aquí ya ahora sí cerramos y bueno, primero ejecutaríamos la que creamos, estaría correcto, y también esta. Listo. Entonces ya quedaría el primer punto completado. Bueno, continuando con el segundo punto, sería comando consultar consultas, que
iría en uno de los primeros puntos. A los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o administración. Entonces haríamos con select m punto asterisco. Esto nos indicaría que queremos seleccionar pues, todos los campos de la tabla material como nos piden en el enunciado. Entonces aquí procederíamos a decir de la tabla material con su alias, con un where el alias código material in acá este in es el where y el in establece una condición a seleccionar todos los materiales cuyo código estén dentro de los resultados de la subconsulta, o sea, del código que irá a partir de acá. Pues continuaríamos con un select distinct con el alias código material. Este select distinct o esta subconsulta busca los códigos de material de los préstamos. Cumplen con ciertas condiciones, ya que los que no han devuelto aún de la tabla préstamo que contienen su relación con el alias correspondiente, que sería la P. Si no es un inner join, usaremos varios inner join o vaya a combinar pues las tablas, sus datos según las condiciones específicas. Entonces utilizaremos la tabla usuario y a esta a cada tabla le pondremos su alias para que nos quede pues más fácil de leer con su respectivo campo. Y otro inner join con la tabla pertenece, ya que estas son las tablas que tienen principalmente los datos de los materiales y los préstamos de los usuarios de sistemas de administración. Y aquí pondríamos también el alias de pertenece, que en este caso le puse pert porque para no confundirnos ahí, pues aquí pondríamos pert cédula, otro inner join de la tabla de dependencia, la dependencia también con su alias, su relación o el código de dependencia. Aquí ya nos saldría. Igual código dependencia de minúscula. Con otro inner join en la tabla ejemplar, ya que hay varias correlaciones entre estas tablas, con su inicial también, y ya sería poner el número de ejemplar, que sería igual ejemplar con un left join de la tabla de evolución
y le pondríamos como alias def, y ya en la dependencia le pusimos AD, entonces se confundiría el sistema y nos arrojaría error. Y seleccionamos código de préstamo con su alias de número de préstamo. Con el where, de paréntesis, esta es la condición principal que especifica pues que queremos tomar de los materiales prestados. Serían pues por los usuarios de sistemas o administración. Entonces aquí pondríamos el nombre de la dependencia, que sería igual a sistemas, o el nombre de dependencia sería igual a administración. Aquí ya pues cerraríamos más que todo con evolución, código de evolución. Este también nos ayudaría, esta última parte ayudaría a verificar que no haya una devolución registrada por el préstamo, ya que pues el material que no ha sido devuelto aún. Y aquí cerraríamos, ejecutaríamos, aparecerían los datos correspondientes. Continuando en el segundo punto, que ya nos piden mostrar los nombres para tenerlo. Mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos. Solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Entonces, comenzaríamos con un select prácticamente parecido que hicimos anteriormente. Le pondríamos el alias correspondiente a cada tabla, que nos haga más fácil a la hora de llamar, aunque aquí implementaríamos nuevos comandos, el count y el as. Que el count nos serviría para contar el número de filas en el grupo, ya que están pidiendo el promedio de todas las cantidades de los materiales. Entonces aquí, de donde lo sacaríamos, de la tabla material con su respectivo alias, como con su respectivo join, que sería más que todo de la tabla material, de la tabla ejemplar y la tabla préstamo. Entre estas tablas estaríamos relacionando y extrayendo las primarias y registros. Estaríamos con la tabla ejemplar. Tabla ejemplar, dijimos, cada uno con sus respectivos alias para que se nos haga más fácil de llamar cada dato que contiene otra tabla. Aquí continuaríamos con la tabla préstamo, alias y con el número de ejemplar sería igual a tabla préstamos, número de ejemplar
y ejemplar, la tabla ejemplar con su código material igual al préstamo con su código material. Aquí agrupamos esto, ayudaría más que todo el group vibe, obtener todos los resultados de estas tablas, o según nos están pidiendo el promedio, se nos haría más fácil. Entonces por el material, como lo tenemos, nombre material, aquí utilizaríamos el having count, paréntesis, asterisco, que sea mayor. Aquí nos dicen que sea el mayor al promedio de todas las cantidades. Entonces, bueno, primero el having, necesito filtrar los resultados basados en lo que vamos agregando. En este caso, pues el recuento de la tabla de préstamos. Y ya que aquí sacamos por cada material con el promedio de préstamos y calcularíamos este promedio. Entonces seleccionamos average, que es promedio, es abreviatura average. Aquí pondríamos el número de préstamos de y seleccionaríamos select count, otra vez entre paréntesis, asterisco, as como número de préstamo, para que así nos salga el resultado en la tabla, a la consulta. Entonces aquí en la tabla material, su respectivo alias y a la M, lo join de la tabla ejemplar y prácticamente como ya agrupamos, ya sería el desglose otra vez del join correspondiente de cada. Incluso lo podríamos copiar primero este, sería pues solo bajar los datos y volverlos a agrupar, pero aquí sería distinto, ya que sería con el código material. Con un loop query. Aquí cerramos y procederíamos a ejecutar la consulta. En este caso no nos tira ningún dato, ya que como nos dice en el enunciado, solo nos muestra los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos, la cantidad mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Esto quiere decir que el promedio es mucho mayor a los préstamos que hay actualmente. Continuando con el desarrollo de esta actividad, que nos piden mostrar los datos de los usuarios con estado vetado que pertenecen
a todas las dependencias. Entonces, comenzaríamos con un select from de la tabla usuarios. De la tabla usuario con su alias. Para que esa parte de la consulta selecciona todas las columnas de la tabla usuario. Con un where estado de usuario, como nos piden, que sea igual a vetado. Este where nos ayuda a filtrar pues, las filas de la tabla de usuario para seleccionar solo aquellas las que el valor el que nos piden, que sería en este caso vetado. Y en el caso en que no exista el select, este nos ayudaría como un tipo de subconsulta, que seleccionando el primer valor de la tabla, en este caso sería tabla pertenece a su respectivo alias. Elige pues prácticamente uno por convención. Ya luego de esto compara pues, los datos de la tabla de usuario a través del alias, que sería en este caso U, con las cédulas de la tabla pertenece. Aquí lo que seríamos es poner, como lo mencionamos anteriormente, en la tabla usuario la cédula que es igual a la tabla pertenece cédula, agrupándolos para coger ambos datos de ambas tablas, cédula con un having count y pondríamos distinct de préstamos código de dependencia que sea mayor o igual al select count entre paréntesis from de la tabla de dependencia. Aquí cerramos consulta. Y bueno, en este caso el not exist ayudaría a verificar si no existe ninguna fila que satisfaga pues como cierta condición la, en la subconsulta, ¿cierto? Y pues seguir con los datos. Entonces procederíamos a ejecutar el código para que nos tire los datos solicitados, que en este caso serían 3 usuarios con estado vetado. Siguiendo con el desarrollo de esta actividad, ya sería el comando actualizar que nos piden. Actualizar estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juegos para estado reservado. Entonces
Con el comando update te ayudaría a actualizar estos datos. La tabla ejemplar, datos, set, estado y a lo que nos piden a reservado. El set estado, esto nos indica el estado de los ejemplares seleccionados, se actualizará a reservado. Pues continuaremos con un where código material in con select código material de tabla donde código tipo material en y seleccionamos código tipo material de la tabla tipo material donde el nombre tipo material en sea película y juegos. Y aquí cerramos paréntesis que no nos quede nada por ahí. Bueno, en esta última parte, sí nos ayuda a crear una subconsulta que busca los códigos de tipo del material. En este caso son películas o juegos. De la tabla tipo material, utilizando la opción o cláusula where para filtrar los nombres del tipo de material, películas o juegos. Entonces vamos aquí, ejecutamos ya correctamente.